bien, veremos ahora el concepto de movimiento rectilíneo. Sabemos que la manera más rápida de desplazarse del punto A al punto B es unir ese recorrido con una línea recta. Ni más ni menos es el movimiento rectilíneo que vamos a estudiar aquí. Es el movimiento que sucede en una línea recta, con una dirección, con un sentido. No es lo mismo ir de A a B que de B a A, pero con esas limitaciones. El ejemplo más práctico que sale es el de un tren en una línea de riel. Podemos poner otro ejemplo de movimiento rectilíneo, las aceleraciones que hacen los corredores de los 100 metros llanos y las picadas que hacen los autos de competición. Con esto también ya estoy significando que no necesariamente un movimiento rectilíneo tiene siempre una velocidad constante. Veremos cuáles son las variables que van ajustándose para determinar distintos movimientos, distintos tipos de movimientos dentro de esta clasificación. La fórmula de la velocidad es el espacio recorrido versus el tiempo empleado, y la aceleración es el cambio de esa velocidad en ese tiempo. Eso es sencillo, no deben de confundirse porque son dos vectores que indican cosas distintas, pero ya lo vamos a ver con ejemplos. Vemos que el auto está aparte del reposo y cada un segundo recorre 8 metros. Entonces está recorriendo espacios, distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Eso significa que la velocidad es constante, que la aceleración es cero, no varía, ni aumenta la velocidad ni la disminuye, entonces la aceleración es cero. Y entonces define las características del movimiento rectilíneo uniforme en el sentido de que es una trayectoria recta, tiene una velocidad constante con una magnitud y un sentido, no tiene aceleración, y podemos ver ahora las gráficas que se deducen de este movimiento. Empieza con una velocidad cero, entonces en el tiempo cero tiene espacio cero recorrido y cada un segundo aumenta 8 metros su distancia recorrida. Como dijimos, la velocidad es una constante, entonces el gráfico de velocidad en función del tiempo va a ser una línea constante. Y sobre las ecuaciones que nos basamos en este tipo de movimiento están ahí. La velocidad es el delta de x, o sea, la posición final, la posición inicial en metros, sobre el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Es así de sencillo. Vamos a modificar ahora la aceleración. Vamos a hacer un movimiento que sea uniformemente variado. Significa variado, que puede llegar a ser uniformemente acelerado o uniformemente retardado. Comenzamos con el uniformemente acelerado. Está teniendo una aceleración constante, entonces en el mismo intervalo de tiempo la velocidad va aumentando. Ven ahí en la gráfica que cada 2 segundos está aumentando la velocidad en 15 metros por segundo. La gráfica de la posición en función del tiempo, ven que ya es una curva, no es una línea recta, por esto que le estoy mencionando de la aceleración. La gráfica de la velocidad en función del tiempo también aumenta, ya no era constante sino que siempre está aumentando. Y la gráfica de la aceleración en función del tiempo es constante pero con un valor. Pasamos entonces ahora a lo opuesto, un movimiento uniformemente retardado, que significa que la aceleración está decreciendo. Entonces, estamos disminuyendo la velocidad, como pueden ver ahí en el ejemplo. Si la velocidad inicial es 60 y la final es 0, ¿cuál es el tiempo que transcurrió para esa desaceleración? Tienen las gráficas ahí. El concepto acá puntual y las ecuaciones. El concepto que les quiero significar es: la velocidad está yendo hacia la derecha y la aceleración está yendo hacia la izquierda. Es por eso que está frenando. En el caso anterior veían que la velocidad y la aceleración estaban en el mismo sentido. Ese es el concepto fundamental de movimiento rectilíneo uniformemente variado y el constante. Los invito ahora a hacer una actividad práctica y nos vemos con la resolución a la vuelta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada.
Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Vamos a ver en este concepto central la dinámica. La dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas también que lo provocan. En la antigüedad, los antiguos pensadores griegos creían que la velocidad y la constancia de movimiento en línea recta, que es lo que vimos como MRU, estaban proporcionalmente relacionadas, entonces un cuerpo más pesado iba a caer más rápido que uno más liviano tirado desde la misma altura. Galileo refuta esa idea, demuestra que dos objetos van a caer desde una determinada altura, van a caer a la misma velocidad porque interviene la fuerza de gravedad, pero es Newton el que nos trae a la edad moderna con las tres ecuaciones que lo hicieron mundialmente famoso y en donde establece las leyes que son aceptadas por la dinámica en la actualidad. Las leyes de Newton son tres, comenzamos por la primera. La primera ley de Newton enuncia que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, entonces su movimiento es cero. Está diciendo que la velocidad es constante, entonces la aceleración, como habíamos visto con movimientos rectilíneos uniformes, es cero. Quiere decir que todas las fuerzas que actúen sobre el cuerpo, la resultante de todas esas fuerzas va a ser cero. Acá no se está diciendo que no existen fuerzas actuando. Puede que no haya fuerzas actuando, en cuyo caso es un ejemplo en donde un auto está en reposo, como ven en el dibujito, pero puede ser que estén actuando fuerzas que como tienen distinta dirección, se anulen entre sí. Hay que tener presente que no movimiento puede ser resultado de varias fuerzas, pero que se anularon entre sí. La segunda ley de Newton enuncia que si una fuerza neta externa actúa sobre un cuerpo, este cuerpo se va a acelerar en la misma dirección que la fuerza neta realiza. Recuerden que la fuerza es un vector, entonces tiene dirección y sentido. El resultado de la fuerza será el producto de la masa del cuerpo por la aceleración. Entonces esto en fórmula es la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en función de qué eje esté. Vemos como ejemplo un hombre realizando una fuerza sobre un palo de golf, sobre una pelotita, y un hombre realizando una fuerza sobre un camión. La fuerza es igual, o sea, verán ahí en la gráfica que la fuerza es la misma. Lógicamente, una pelota de golf tiene mucha menos masa, que es insignificante respecto de un camión o de lo que sea. Entonces, si la fuerza es la misma, pero la masa es muy pequeña, la aceleración va a ser muy grande. Entonces, en el palo de golf, la pelota saldrá con una aceleración muy grande y se desplazará mucho porque la aceleración es grande. Esa misma fuerza aplicada a una masa muy grande como un camión, la aceleración es mínima, y es para que entiendan el contraste entre las masas y lo que significan. Supónganse que nosotros realizamos una fuerza de 100 newton para mover algo, no podemos. ¿Por qué buscamos ayuda? Porque supónganse, 200 newton sí ya podemos mover algo. Entonces, no cambiamos la aceleración, no cambiamos la masa, porque sigue siendo el mismo cuerpo, pero agregamos más o aumentamos la fuerza. Esas son las tres variables con las que jugar para entender este concepto. La tercera ley de Newton, o la ley del movimiento, establece que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, entonces
este último, cuerpo B, va a ejercer sobre el cuerpo A una fuerza que va a ser la misma, pero que va a tener la dirección opuesta. Esto es el ejemplo, la tercera ley de Newton se conoce también como la ley de acción y de reacción. Ahí están los ejemplos de una escopeta en donde, sí, luego del disparo la bala o el cartucho sale disparado hacia adelante, pero la escopeta nos realiza una fuerza de retroceso hacia nosotros. Esa es la reacción para que la fuerza salga, para que la fuerza se manifieste hacia la bala. Entonces, cuando le pegamos a una puerta con nuestra mano, sentimos el dolor porque nosotros realizamos una fuerza y la reacción es la misma fuerza en sentido opuesto. Expresado en fórmula es F de A sobre B es igual a menos F de B sobre A. Es muy sencilla. Un concepto importante acá es que la tercera ley de Newton también es válida para las fuerzas de largo alcance, que no requieren un contacto físico. El ejemplo más claro de esto es la fuerza de gravedad. Nada toca a una manzana que cae de un árbol, pero es la fuerza de larga distancia que está realizando la gravedad sobre esa masa para que caiga hacia el suelo con la velocidad con la que cae. A continuación los invito a realizar la siguiente actividad. Nos vemos a la vuelta con algunas claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Bien, alumnos, el concepto que vamos a ver aquí es el de trabajo y energía. Podemos pensar en cualquier actividad que nos requiera un esfuerzo físico o mental y considerar que esa actividad nos ha costado un trabajo. Es una definición aceptable, pero en términos de física, por suerte, tenemos una que es mucho más específica. El trabajo sobre un cuerpo o partícula es el resultado de las fuerzas que actúan sobre él, sobre ese cuerpo, y que le confieren un desplazamiento. Como ven ahí en el dibujo del dummy, una fuerza a lo largo de una trayectoria es la que se considera trabajo. ¿Por qué decimos esto? Y está el ejemplo del muchacho alzando la mochila o transportándola sobre el piso. El trabajo, el desplazamiento del hombre con la mochila existe, pero desde el momento que lo tuvo en el piso hasta que la alzó a sus hombros, ese trabajo no cuenta y ya vamos a ver por qué. Eso se cuenta como un esfuerzo habitualmente o como trabajo, se usan como sinónimos en la vida cotidiana, pero en función de que habíamos dicho que las fuerzas son vectores, vamos a ver en la siguiente filmina cómo en función de las direcciones realizaremos o no trabajo. Vemos en el primer ejemplo el plano y el cuerpo y está realizándose una fuerza que es paralela al plano. Entonces ahí el trabajo es la fuerza por la distancia, o sea, es la aplicación pura y dura de la ecuación. Entonces la fuerza realiza un trabajo máximo. ¿Qué pasa si en lugar de tirar paralelo al plano, tiramos con un ángulo, como en el segundo ejemplo? Y como ya vimos las composiciones y las descomposiciones de fuerza, esa fuerza está descomponiéndose en una parte que es horizontal, pero en una fuerza que es vertical. Esa fuerza se está perdiendo, por ejemplo,
vean que la fuerza por el coseno de ese ángulo hace que la fuerza aplicada sobre el cuerpo sea menor. Ven en el primer caso que era 84 joules y en este caso es 42 joules. En función del ángulo, está exagerado, pero para que vean prácticamente. ¿Qué pasa cuando el coseno del ángulo es 90? La fuerza es vertical, entonces el trabajo es cero, porque yo no estoy desplazando sobre el eje, no estoy desplazando el cuerpo. Entonces por eso le decía yo que alzar la mochila no significa trabajo hasta que yo no empiece a moverme, entonces ese desplazamiento es el que cuenta como trabajo. Otro ejemplo de este caso es la halterofilia, que es cuando los atletas hacen levantamiento de pesas. Ahí hay una situación en la que el trabajo es cero por más que estén levantando 400 kilos. Es muy interesante esa parte. El trabajo también puede ser negativo. El siguiente ejemplo es la fuerza está trasladándose hacia la izquierda, entonces los ángulos ya generan ángulos más de 90 grados, entonces el resultado es negativo y el trabajo es también negativo. Y por último si lo hago completamente hacia la izquierda, va a ser el valor máximo, pero con distinto sentido. Entonces, ¿qué se quiere significar con esto? Que en física el trabajo puede ser positivo, negativo o cero. Introduzcamos ahora una variable más que va a ser el tiempo. Entonces vamos a empezar a hablar de la energía que estamos introduciendo para realizar ese trabajo. Hablábamos recién de levantar una pesa o mover una heladera de una punta a la otra de la cocina. Sí, es cierto, hicimos un trabajo, una fuerza de desplazamiento, nuestro trabajo fue máximo. Ahora el punto es, ¿en cuánto tiempo? ¿En un minuto, en una hora, en un año? Eso nos da entonces una idea de que no solamente es cuánto es la fuerza que realizamos y el ángulo, sino el tiempo que empleamos. Cerramos con una cuestión importante que lógicamente, y vengo insistiendo siempre, son las unidades para que sepamos de qué estamos hablando. La unidad de trabajo en el sistema internacional es el joule, que es igual a un newton por metro, consecuente con el concepto de la fuerza que es en newton y el desplazamiento que es en metro. En el sistema británico, bueno, tienen otra nomenclatura, pero es lo mismo, y las conversiones tienen que tener presente siempre que si están pasando de joule a pie por libra o a la inversa. Los invito ahora a hacer la siguiente actividad y nos vemos a la vuelta con las claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Bien, alumnos, el concepto central que veremos aquí es la energía y fundamentalmente la conservación de la energía. Hasta ahora estamos estudiando los conceptos por separados, pero llega el momento de unirlos todos. Existe una forma de energía, como podrán ver en ese gráfico, en donde un skater está en un extremo de la curva, de la rampa, a una velocidad cero. Empieza a bajar, toma su máxima velocidad en el punto más bajo de la parábola de la rampa y vuelve a subir. Y vuelve a perder velocidad y la velocidad es cero y así. Si no hubiera fuerza de rozamiento y no hubiera la fuerza de gravedad ni ninguna interacción, ese movimiento
sería in eternum, pero por todas las fuerzas que están actuando en contra de este movimiento, llegará un momento en el que esa energía se disipará, no es que la energía se elimine. Eso es lo que estamos queriendo significar ahora, y entonces todo el concepto fundamental se basa en que la energía no se crea, no se destruye, sino que se va transformando en este caso, de potencial a cinética a potencial, y pueden llegar a pasar otros cambios de energía, como vamos a ver más adelante. Otro ejemplo muy característico. Piensen en un clavadista profesional que está en el trampolín a punto de lanzarse a la pileta para hacer su rutina de gimnasia. Está inmóvil, parado, y cae a una velocidad. ¿De dónde la genera si no estaba corriendo ni estaba generando movimiento? Desde la altura que estamos nosotros en un nivel 0 hasta la altura que está él, esa altura, por la masa del clavadista, por la gravedad, está generando energía. ¿Y por qué se dice que es una energía potencial? Porque está, justamente la palabra lo dice, es potencial, está latente, también se conoce como ese término. Luego, toda esa energía que es potencial se transforma en energía cinética. La masa sigue siendo la misma, es un medio de la masa por la velocidad que genera al cuadrado. Entonces, toda la energía que era potencial pasa a energía cinética. Luego, ¿por qué cuando la clavadista cae no sigue profundizando la zambullida y sale ahí nomás? ¿Por qué? Porque la energía en el impacto y en la zambullida y en el roce con el agua tiene mucha más fuerza de rozamiento que en el aire. Por eso es que la frena, entonces cae a una velocidad, se introduce en el agua pero poco y sale rápido. Esos son algunos conceptos fundamentales, conceptuales, para que luego se desarrollen matemáticamente. Otra significancia de los cambios de energía, pero a su vez la conservación, es una afeitadora eléctrica. La energía eléctrica pasa a una energía mecánica que rasura nuestra barba. Una cortadora de césped a explosión. La energía química de la combustión se transforma en calor, por eso el motor calienta, pero también se transforma en energía para cortar las hierbas con la hélice. Otro cambio de energía es la energía eléctrica cuando prendemos las lámparas. Antiguamente las lámparas incandescentes generaban mucho calor porque el filamento se recalentaba, entonces eso generaba calor y también luz. Ahora las luces de LED generan la misma intensidad de luz sin calor, por eso son más eficientes. Así que estos son en general ejemplos de conservación de la energía y de lo que queremos que en este concepto quede claro. Luego de los conceptos adquiridos en los capítulos, a modo de cierre, les invito a realizar una actividad práctica integradora.